Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Plenamente. Hoy me encuentro con una persona que conocí hace muy poco, pero que después de la primera conversación que tuvimos era como si hubiéramos sido amigas de hace muchísimo tiempo. Ella es Laura Camacho Mackenzie y Laura nos va a contar acerca de su vida, acerca de su trayectoria de muchos, muchos años en el mundo corporativo con una experiencia muy amplia y luego cómo le dio un giro a su vida y en este momento se encarga de ayudar a personas y a organizaciones a prevenir el estrés, el burnout y por supuesto a promover el bienestar. Así que te quiero dar la bienvenida, Laura, qué lindo tenerte por aquí. Ay, Caro, qué regalo de la vida, qué felicidad. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues entrando en detalle, lo que acabo de mencionar, muchísimos años de experiencia, de muchos ascensos, de mucho éxito en tantos aspectos de tu vida, pero quisiera ir puntualmente a ese momento en el que tú dijiste, uff, aquí hay un cambio que necesito hacer y le dio la vuelta a tu vida y a tu propósito. Cuéntanos acerca de ese momento. Bueno, mira, Caro, como bien dices, yo venía en una carrera ascendente en el mundo corporativo, en las grandes ligas. Como parte de ese proceso profesional, terminé yéndome a vivir con mi familia a otro país, a Irlanda, y estando en ese proceso, empezaron a pasar en mi vida una cantidad de cosas, tanto personales como profesionales, que me pusieron bajo muchísima presión. El tener que moverme de país, mover hijos, hijos adolescentes, el tener que enfrentarme a otra cultura, el perder toda mi red de apoyo, y empezar a enfrentar un tema personal que era la enfermedad de mi mamá. eh, Terminó llevándome a un extremo donde empecé a no dormir y no dormir y empecé a no dormir un día, 2 días. Para hacerte el cuento corto, fueron 14 semanas durmiendo en un promedio de 2 o 3 horas, que me puso contra el límite, y fue cuando tuve que tomar la decisión de parar, entender qué es lo que me estaba pasando y empezar a tomar decisiones. En ese momento estabas trabajando en Google. Por Sí. ahí tuvimos esa conexión. Llegaste a ser country manager de Colombia, de una empresa tan reconocida. Luego te vas a vivir a otro país continuando con la misma empresa. ¿Qué sentiste en ese momento que dijiste, bueno, necesito parar esta carrera que llevo tanto tiempo? Y si no te importaría compartir, como, ¿cuáles fueron esos miedos que de cierta manera seguro tuviste que atravesar para poder dejar de lado algo que tiene tanto prestigio, tanta estabilidad, ¿no? Para dentro del mundo del trabajo. Bueno, a mí la verdad es que fue el cuerpo el que me puso contra la pared. Tal vez si yo Ujú. hubiera experimentado esos episodios de insomnio, seguiría todavía en el mundo corporativo. Digamos que ese insomnio me llevó a una situación de parálisis total en términos afectivos, en términos físicos, en términos mentales. Y curiosamente fue mi esposo y no yo el que en uno de esos momentos duros me dijo: un momento, es momento de frenar. Momento de frenar implicó pues que tuve que empezarme a hacer cargo, y el primer paso para hacerme cargo fue ir a hablar con mi jefe y decirle: mire, me está pasando todo este tema. Em, lo curioso es que yo no me sentía estresada. Yo pues estaba con una adrenalina dándole, dándole, dándole para sacarla adelante, pero yo realmente estaba siendo expuesta a estrés crónico, por muchas situaciones que pasaron, y el diagnóstico en ese momento, obviamente la compañía hizo todo lo que pudo. Me puso toda una red de apoyo, me mandó de un psicólogo, me dieron un paid leave. Y el diagnóstico en ese momento es que yo estaba atravesando por un episodio de burnout, o síndrome de agotamiento laboral, que yo lo llamo en inglés porque en mi caso el componente personal tuvo más peso que el componente profesional o laboral. Y fue en ese momento donde tuve que tomar decisiones. Em, Curiosamente, antes de volver de la licencia, 10 días antes empecé a no dormir, y fue cuando tuve que sincerarme conmigo misma y entender que el mundo corporativo en esas condiciones de expatriada, viviendo por fuera, con la familia, digamos, desconectada de sus raíces, que era Colombia, no era viable. O sea, que si yo quería sostener esta carrera en esas condiciones, no era viable. Y fue cuando tuve que tomar la decisión y decir: hasta aquí llego.
Mira, tuve que enfrentar todos los miedos habidos y por haber para tomar la decisión. Yo ya llevaba 8 años en la compañía, una compañía que quiero, que adoro, que valoro, que respeto, que admiro. Había hecho una carrera maravillosa, eh, pero entender que no era viable seguir manteniendo este ritmo y estas condiciones fue un momento fundamental. Pero yo diría que lo que más tuve que yo enfrentar fue el ego, porque digamos que llegar a esas posiciones, trabajar en este tipo de compañías, pues le alimentan a uno mucho el ego, ¿no? Son compañías donde uno sabe que no es fácil mantenerse, que no es fácil llegar allá, y había mucho en juego, había un tema de reputación, había un tema de logros o no logros, estaba el orgullo de mi familia, estaba el enfrentar a mi familia, marido e hijos, a decir, esto no está funcionando, pero lo que había en el fondo era un ego que tenía que soltar, y, no, y entender que el ego no podía estar por encima de mi bienestar en ese momento, sino que tenía que proteger mi esencia. Y ahí fue cuando tomó la decisión de retirarme a trabajar y empezar a ver qué iba a hacer con mi vida, porque no fue una situación que yo busqué o que yo planeé, sino que las condiciones me llevaron a ese tipo de situación. Te entiendo 100% con lo que estabas conversando porque yo también pasé por lo mismo y ese tema de reputación, ese tema de cuidar la identidad que hemos creado, que le llamamos ego, pues fue muy fuerte y tener que abrazar ese ego, enfrentarlo. Yo no sé tú, pero yo tuve muchas conversaciones con mi ego en el que hablábamos sobre, bueno, ¿cuál es ese mensaje que me está llegando? ¿Cuál es la mejor decisión para las personas que nos están viendo o escuchando? Y que yo tengo muchas conversaciones con personas que están atravesando esa decisión de, uff, ¿será que esta sensación que estoy sintiendo, este llamado y en muchas ocasiones este nivel de estrés, este nivel de burnout, me están diciendo que es momento de hacer una pausa, de hacer un cambio? ¿O por el contrario, no? Tengo que seguir adelante porque la vida nos presenta obstáculos y yo soy capaz de atravesarlos. ¿Cómo identificar si es momento de hacer un cambio o si es momento de no seguir con disciplina, con resiliencia? ¿Qué les dirías tú? En el caso mío fue entender que lo que yo estaba haciendo ya no estaba generando el impacto que yo quería. Es decir, era reconocer que yo no estaba agregando valor. Y al entender que yo no estaba agregando valor, había una desconexión entre el ser de Laura y lo que estaba haciendo. O sea, había una desconexión entre el ser y el hacer. Y era una desconexión que se iba ahondando y ahondando y ahondando. Entonces, el reconocer que no tenía sentido mantener esto porque no estaba siendo coherente con lo que yo quería hacer en ese momento y lo que yo quería hacer, fue lo que me llevó a sincerarme y decir, hasta aquí llegamos. O sea, yo eh, había una desconexión con mi propósito. O sea, yo Ujú. nunca había sido consciente si yo tenía un propósito o no. Yo había hecho una carrera de esas vertiginosas que uno no tiene tiempo de preguntarse en ningún momento, pero al enfrentar todas esas dificultades fue cuando yo dije, esto está conectado con lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer es empezar a generar impacto en la vida de las personas y no necesariamente las organizaciones, aunque soy consciente que uno con las organizaciones termina impactando la vida de las personas, pero Ujú. yo quería volver a recuperar esa conexión y ese impacto uno a uno y no a través de un ejercicio profesional a nivel corporativo. Y encontrar esa desconexión y ser consciente fue lo que me ayudó a mí a decir, es momento de parar. Claro, claro. Ahora te vuelvo a seguir preguntando sobre lo que sucedió después de todos estos eventos, pero tú en este momento, o cuando nos estabas contando sobre la primera experiencia, hablaste tanto de estrés como de burnout o sensación de agotamiento extremo laboral. Pero ¿cuál es la diferencia para que las personas que nos están viendo y escuchando también sepan, bueno, yo estoy sintiendo muchas cosas, ansiedad, cansancio, falta de motivación, vacío, aburrimiento, desconexión, preocupación constante, no puedo dormir, pero ¿cómo puedo identificar qué es lo que me está sucediendo? ¿Cuáles son algunas pautas que tú ofreces en este momento para saber qué es lo que le está pasando a una persona? Mira, lo primero es empezar reconociendo que el estrés es importantísimo en la vida. O sea, nosotros no tenemos que tenerle miedo al estrés ni evadirlo. El estrés
es algo que viene inherente a nosotros para ayudarnos a proteger contra una amenaza y nos moviliza. Entonces, abracemos el estrés no es malo. ¿Qué pasa? Cuando se generan uno se enfrenta a situaciones de estrés, generalmente lo que sucede es que las demandas que uno tiene versus los recursos que uno tiene para afrontar esas demandas se desbalancean. Y la vida se trata de irlos balanceando, o sea, uno no siempre la tiene toda clara, uno no siempre tiene todos los recursos, pero la balanza tiene que volver a equilibrarse, tiene que tener un espacio para poderse recuperar y volver como a organizarse para estar preparada para cuando se vuelva a desbalancear. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a estresores de forma crónica? O sea, que no tiene tiempo para recuperarse y no hace ese proceso de recuperación y de descargue de toda esa adrenalina que le genera a uno los factores de estrés. Cuando eso ya se lleva al límite, las personas empiezan a atravesar por unas fases que es cuando ya se empieza a dar el burnout, que creo que es importante entenderlo y es, lo primero sí, siente uno un agotamiento físico, mental y emocional, y ese agotamiento físico y mental y emocional, uno podría decir que hasta ahí está uno estresado. Pero cuando se empieza a complicar el tema es cuando empieza uno a entrar en la fase 2 y es cuando se empieza uno a desconectar emocionalmente de todo lo que le está pasando. Se empieza uno a aislar, todo lo que para uno era importante en un momento de la vida ya pasa a un tercer lugar. Entonces, cuando empezamos a ver ese tipo de comportamientos del deje así, o ya no me interesa si tengo un buen performance bien y si no lo tengo tan bien, si yo era una buena amiga o una buena hija y ya no tengo tiempo y no me importa, cuando ya uno le deja de importar las cosas es cuando uno empieza ya a ver el síntoma de que se empieza uno a desconectar. ¿Y qué le pasa a las personas desconectadas? Pues eso tiene unas implicaciones en la vida personal y profesional. Entonces, una persona desconectada no rinde, una persona desconectada no le importa el resultado final del trabajo que está haciendo, una persona desconectada descuida sus relaciones interpersonales y cuando eso sucede ya la persona empieza a tener unos sentimientos de frustración, de esto me quedó grande, de inseguridades y eso lleva a una parálisis. Entonces, todo esto para decirte que la diferencia entre el estrés y el burnout es que el estrés es movilizador, te moviliza, te lleva a tomar decisiones, a protegerte, a actuar, a trabajar. Cuando ya esto se vuelve crónico, no lo puedes manejar, te paraliza. Te paraliza es que no puedes tomar decisiones, no puedes conectarte emocionalmente con nada. eh, Llegas a un estado de parálisis total. Entonces, ¿qué hacemos para que una persona sepa si el estrés que está sintiendo es normal o no? Pregúntense primero si tiene esos mecanismos para recuperarse o no, porque yo digo que el estrés es como un maratón, ¿no? Eso es a largo plazo, eso no hay verdades, pero en la carrera a largo plazo tiene que tener un desequilibrio. Dos, pregúntese si ya está empezando a perder el interés por las cosas que hace y se empieza a desconectar emocionalmente. Y tres, si ya están aflorando esos sentimientos de culpa, de frustración, de baja realización personal y profesional. Si se están dando esas dos últimas estados, ya hay condiciones que nos dicen que hay un riesgo altísimo de estar entrando en un burnout. Clarísimo, creo que lo estás explicando súper, súper claro. Pasar del eustrés que se conoce, ¿no? Como este estrés en el que necesitas para afrontar la vida de manera positiva, pero manejada y no de manera constante. Luego estrés que se puede regular y manejar y luego lo que puede evolucionar en burnout. Cuando lo describías, Laura, yo pasé por eso, claramente, por los tres, obviamente, y llegar a este estado de desconexión, de no me importa, como es como una apatía a la situación, un no me interesa, ya sabe qué hago por hacer y vacío. Para mí lo que más resalta es como esa sensación de vacío, de falta de todo. Y es muy difícil llegar hasta ese punto, porque luego te falta la motivación siquiera para volver a intentar cualquier cosa, porque pierdes tanto el interés que ya da igual, entonces pierdes la motivación, lo cual alimenta todavía más esa sensación de vacío. Tú estás hablando de culpa, pues culpa, pero pues ya no me importa, entonces sigues y esto se vuelve un círculo vicioso muy preocupante. Cuéntanos, Sí. hablaste sobre las personas que están experimentando estos niveles de estrés, de burnout. Bueno, tiene unas implicaciones y unas consecuencias preocupantes. ¿Cuáles resaltarías tú, tanto a nivel personal como laboral?
A ver, si llevamos esto, por ejemplo, digamos a término personal, yo diría que el más grave de todos es la desconexión con las personas que quieres, ¿no? Entonces Ujú. empiezas a no proteger tus vínculos afectivos, a perder tus redes de apoyo, em, y empiezas a manifestar una serie de comportamientos que son atípicos a ti. Entonces, te vuelves una persona conflictiva, una persona negativa, una persona que a veces calla, que se echa para atrás, entonces no dice lo que tiene que decir, que también es gravísimo en el manejo de las relaciones, porque o empiezas a aceptar todo lo que viene sin cuestionarlo o simplemente dejas de poner tu punto de vista, que en el tema relacionamiento es muy importante. Pero en términos laborales o en el entorno laboral, pues tiene otras implicaciones. Entonces, es personas que tú empiezas a ver que empiezan, bueno, más todo el tema relacional de volverse conflictiva, revolverse negativa, son personas que evidentemente se vuelven apáticas y pierden el compromiso eh, con su entorno, con sus compañeros de trabajo, con los resultados del negocio y al perder el compromiso, pues obviamente se pierde la efectividad de ese miembro entre la organización, claro, porque ya no es una persona que contribuye, es la persona que se empieza a quedar callado. Aquellas personas que eran vocales en las discusiones prefieren echarse para atrás y no tener puntos de vista. Y eso tiene unas implicaciones en las dinámicas de los equipos terribles, porque Claro. tú pierdes primero talento, pierdes efectividad, erosionas las relaciones que hay en ese momento. Esto tiene obviamente unas consecuencias en el logro de los objetivos, porque si la persona está desconectada, pues le da la misma lograrlos o no lograrlos. Eh, pero yo diría que el principal de ellos es el impacto que tiene en la dinámica de trabajo del equipo. Por eso, identificarlo oportunamente es tan importante, porque hay una buena noticia y es que este tipo de símbolos, de signos o de momentos se empiezan a manifestar uno a uno. Entonces, si uno está atento y sabe leer que esos momentos están empezando a presentarse, pueden intervenir oportunamente. Lo bueno del burnout es que no es que suceda la noche a la mañana, eso es como un bebé que se va gestando y en esta gestación empiezas a mandar unos síntomas que pueden llegar a intervenir oportunamente. Digamos, hay como 12 pasos de manifestaciones que se dan en ese entorno laboral que si uno como people manager o como persona que tiene gente a cargo empieza a ver ese tipo de comportamientos en su equipo, pues podrías intervenirlos y evitar que la gente llegue a ese límite, erosionando las relaciones de trabajo y los resultados del negocio. Y en unos momentos te quiero preguntar acerca de lo que podemos hacer una vez hayamos identificado que nos está pasando tanto un nivel alto de estrés como ansiedad o como burnout. Pero quisiera volver a tu historia. Nos estabas contando sobre la enfermedad de tu madre en ese momento, que estabas viviendo en Irlanda, lejos de tu red de apoyo, con un trabajo muy demandante. ¿Qué siguió después? Bueno, como te comentaba, mi mamá estaba enferma, entonces yo empecé a manejar yo fui a hablar a la organización y muy generoso me dijeron haga lo que usted quiera y yo hice lo que yo quise. Entonces yo me empecé a montar en un avión todos los domingos por la noche para irme a vivir 8 días en Colombia y después me devolví a Irlanda 2 semanas más y Colombia, empezando jornadas laborales a las 3 de la mañana para poder empatar los horarios entre Colombia e Irlanda. ¡Wow! Ese Más proceso el jet lag, que eso, el jet lag, horroroso. más la Claro. presión de llegar a esto, más Mm. el dejar mis hijos con mi marido en Irlanda, que todavía estaban adolescentes, entonces requerían mucha presencia de la mamá, Claro. pero llegar a ver el drama de la enfermedad de mi mamá y Wow. gestionar un cáncer terminal que ella tenía hasta que mi mamá fallece, y es cuando yo regreso de ese proceso después de 4 meses, cuando empiezo a experimentar los episodios de burnout. Em, Dentro, digamos, de toda esta ecuación, cuando yo ya tomo la decisión de retirarme, pues viene el gran momento de verdad y es quién soy yo sin esa marca que tengo detrás que me Mm. representó durante 8 años. Claro. Yo era muy bien conocida en el mundo corporativo, tenía uno conmigo de unas credenciales súper sólidas, una persona con una carrera ejemplar, y cuando te quitan todo esto, pues empieza a decir, ¿y quién soy yo? ¿Y Ujú. qué voy a hacer? Entonces, lo primero que hicimos en ese momento con mi esposo era validar el principal elefante que se entra al salón en esos momentos, que es el temor financiero. Claro. Mi esposo obviamente había tenido que dejar de trabajar en Colombia, la visa que teníamos no le permitía trabajar en Irlanda, entonces él ya había asumido su rol de
padre, madre de familia 4 años atrás cuando nos movimos, entonces digamos que no estábamos percibiendo ingresos por ese lado y toda la responsabilidad económica estaba recayendo en mí. Entonces el primer ejercicio que fue muy saludable era sacar un Excel y ver cuál era nuestra situación financiera en ese momento y en qué estábamos. A Dios gracias, habíamos sido supremamente organizados y ordenados, entonces no había deudas. E hicimos unas matemáticas ahí que nos permitieron decir, ok, tenemos un rango de tiempo prudente para definir qué queremos hacer. Entonces, lo primero fue como matar el elefante de la inseguridad financiera, que créeme que para mí ese ha sido un tema, yo no sé por qué me ha dado tanto miedo toda la vida, No pero a eres mí la única, no eres la única. Te prometo, yo hablo con las personas sobre propósito de vida diariamente y siempre sale el elefante. el Y me ha elefante pasado a mí de también la a nivel gente. personal, es como inevitable en la sociedad en la que vivimos. Sí. Pero fabuloso que empezaron por ahí, continúa. Entonces, digamos que eso fue lo primero digamos, por lo menos para bajar la presión de que íbamos a vivir los próximos meses. Lo otro era empezar a lidiar cierta tipo de decisiones de familia. Mi hijo mayor ya se me había vuelto a Colombia a estudiar, a mi hija en la universidad, mi hija menor le faltaba un año de colegio. Y ahí empezamos a entender que teníamos que alinear cualquier cosa que fuéramos a hacer con el propósito de vida de la familia. Y el devolvernos a Colombia en ese momento no era una opción porque el bachillerato que estaba usando, mi hija estaba haciendo el bachillerato internacional, ese programa no existía en Colombia en ese momento. Mm. Entonces, sí o sí, teníamos que terminar en Irlanda. Afortunadamente, financieramente nos podíamos dar la ventana de tiempo para hacerlo sin que yo estuviera trabajando. Y una vez, digamos, alineadas esas dos cosas, que era la decisión de qué íbamos a hacer con la familia y el tema financiero, pues empecé mi proceso de recuperación. O sea, yo no estaba en capacidad de iniciar ningún proyecto de vida en ese momento hasta que yo no me recuperara. Y te digo que el proceso de recuperación duró 8 meses, o sea, no fue de la noche a la mañana. Que a Eh, veces, gracias por resaltar eso, porque a veces pensamos que es como, no, te tomas 3 días de vacaciones y como nueva. Y no, y no. yo ¿Te estaba, importaría compartir qué hiciste en esos 8 meses? Uno, claro. ¿cómo empieza? Renuncias, el otro día tienes agenda vacía por primera vez en mucho tiempo. ¿Y qué Sí. haces? ¿Por dónde empiezas? ¿A quién buscas? ¿Cómo empiezas esa recuperación? ¿Qué hiciste Bueno, tú? el primero es que yo tenía un psicólogo, digamos que la organización fue muy generosa y me puso un psicólogo que digamos que me acompañara ese proceso. Pero la primera decisión que tomamos con mi psicólogo es que yo tenía que recuperar mi salud física. Al Ujú. no dormir, todo mi sistema inmune, el sistema de sueño, todo estaba patas arriba. Yo no estaba durmiendo, yo empecé a tener brotes en la piel, me subí un jurgo de peso porque estaba comiendo muy mal, no estaba haciendo ejercicio. Entonces lo primero era, ok, tenemos que estabilizar tu energía física porque mientras no estés bien físicamente, el resto no lo vamos a poder construir. Entonces empecé con un proceso de hábitos de sueño. em, Nunca recibí medicación, como digo, yo pasé por esto a palo seco porque considero que esa era la forma de hacerlo. Entonces empezamos a desarrollar nuevos hábitos de sueño. Empecé a retomar, por ejemplo, el ejercicio y ahí entendí que ahí descubrí, yo tenía que encontrar un ejercicio que me permitiera otra vez empezar a tener una rutina, pero que no me generara cortisol, o sea, que no me estresara porque mis niveles de cortisol estaban en el cielo, o sea, la hormona del estrés estaba en el cielo. Entonces ahí empecé a entendí que yo odiaba los gimnasios, que yo soy más de actividad outdoor, que me gusta salir a la naturaleza, necesitaba conectarme con la naturaleza, necesitaba recibir la luz del día. Y entonces empecé a aprovechar la belleza que es Irlanda para empezar a hacer caminatas. Y empecé a caminar y a hacer paseos, a caminar. Y yo caminaba un lunes, un martes, 3, 4 horas cada día. O sea, era volverme a conectar con la naturaleza. Eso me trajo un equilibrio muy rápido porque pues me permitió respirar aire puro, luz del día, ejercicio y lo hacía en compañía de mi esposo. Entonces también como con pareja, los fines de semana se unía mi hija. Entonces, digamos que aprovechar un poco el tema outdoor en esa belleza que es este país maravilloso. Luego tuve que empezar a revisar lo que estaba comiendo, porque si bien es cierto, lo que tú comes no te produce estrés, sí te afecta tu estado de ánimo. Entonces entendí que yo tenía que cuidar mucho mi nivel de índice glicémico para evitar esos picos de insulina y de glicemia que me generaban mal genio, tristeza, un poquito como de sentimiento de depresión, no depresión clínica, sino de sentirse uno deprimido, que es distinto. Entonces tuve que cambiar toda mi dieta hacia una dieta muy alta en proteína, en verduras, baja en carbohidratos, cero azúcar, cero licor, cero, ese tipo de cosas que te, ¿no?
te vuelven como un yoyo tus niveles de insulina. Y cuidar mucho la hidratación. Uno de los temas que yo descubrí es que yo estaba deshidratada. Claro, como en esos fríos uno no siente sed, pues yo no me estaba hidratando y eso también tiene un impacto cognitivo y de concentración y energético dentro del cuerpo. O sea, el agua es fundamental para el tema energético, aunque la gente no lo entienda así. El agua es más importante que la comida en el tema energético. Entonces, digamos, lo primero fue llegar a ese equilibrio físico de por lo menos tener la fuerza para levantarme sin tener que hacer un esfuerzo sobrehumano. Luego empezó un momento muy lindo y fue, yo claro, en el burnout yo me había desconectado de la gente. Entonces había que buscar una forma segura de volverme a conectar con la comunidad. Claro, mi comunidad en ese momento no eran mis amigos, que mis amigos estaban en Colombia, sino teníamos que buscar una forma de conectarme otra vez emocionalmente con algo. Y encontré en el servicio social y en el voluntariado la herramienta más poderosa que he podido encontrar y que se la recomiendo a todo el mundo porque es algo que nadie se imagina. Yo terminé siendo voluntaria en una startup que se llamaba GrandPal, que buscaba acabar con el problema de soledad de las personas de tercera edad. Y era una app, este era un muchacho de 28 años que se creó una app para conectar gente que tenía tiempo disponible con los nursing homes o los ancianatos y uno iba a donar tiempo, pero de una forma sistemática y regular. Y terminé empezando a trabajar con él, digamos, empecé como voluntaria y me fue tan bien que él me terminó contratando después para que le organizara y manejara su comunidad de voluntarias, pero obviamente la paga eran 3 centavos, pero eso me permitió conectarme con algo superior y ahí fue cuando empecé a cerrar ese gap que tenía entre mi propósito y lo que yo quería hacer, que era generar impacto en las personas. Em, para mí fue tal vez la herramienta más poderosa de todo lo que pude hacer, más allá del acompañamiento de psicología, mi energía física era volverme a conectar con un bien superior, era impactar la vida de las otras personas, así fuera leyéndoles, jugando cartas, tomándome una taza de té, o sea, no con grandes cosas trascendentales, sino con las partes fundamentales de la vida, que es relacionarse con la gente. Para mí fue Claro. muy poderoso. Qué lindo y qué lindo que abriste espacio y no solamente eso, sino que tomaste acción para que en esos momentos en los que uno puede creer que necesita cuidarse a sí mismo, por supuesto, con todo lo que nos estás contando, pero lo importante que es sentirnos útiles, compartir, servir, sentir que podemos tener un impacto positivo en el mundo, eso a veces uno cree que le está ayudando a la otra persona, pero termina ayudándonos más y el triple a las personas que lo ofrecemos, que lo compartimos, que somos quienes estamos haciendo el acompañamiento. En inglés el término helpers high, ¿no? Como que te da esta dosis de dopamina, oxitocina, de satisfacción personal, de realización, cuando realizas un acto de bondad, de generosidad, de compartir, de servicio, que no es para la otra persona y por supuesto, fantástico poder ayudar, pero el impacto que se siente en la vida propia es increíble. Hay tantos, tantos estudios que nos muestran el impacto del propósito y del servicio en el bienestar personal. Así que fabuloso todo lo que nos estás contando. Autocuidado físico, caminatas, conexión con la naturaleza, cuidar tu alimentación, tu dormir, asumo, y reconectar con las personas a través del servicio, a través del propósito. ¿Y qué más siguió? ¿Qué más, en qué más te enfocaste? Bueno, después, digamos que otro de los valores que tuvo ese servicio social es que te da perspectiva, te da contexto. Claro. Entonces, Mm, tu foco de tu ser ya no está en ti, no es de lástima ni de víctima, te saca la victimización y te mm. centra en algo superior. Entonces, también fuera de todas las hormonas que le genera a uno ese bienestar, pues tiene un tema de perspectiva. Lo otro que tuve que ya fue importante fue pues todo el tema de la práctica de la gratitud, que yo sé que esto se ha hablado mucho, pero en esos momentos oscuros, donde uno la ve negra, donde uno no ve, acuérdense que yo venía del mundo corporativo, no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida, hasta el momento no me había planteado ni siquiera qué iba a hacer en mi vida. El tema de reconocer aquellas cosas que tenía en mi vida y que me han pasado tanto las buenas como las malas, porque creo que el tema de gratitud tiene que ir en lo que salió muy bien y en lo que no salió tan bien, porque de eso también uno aprende. Entonces ahí empecé con prácticas como llevar mi diario,
en descargar en ese cuaderno todas mis emociones, empecé ya ahí a gestionar un poco emociones, que creo que fue fundamental para tener perspectiva. Mientras yo no pudiera aprender a gestionar mis propios medios y mis propias emociones, pues iba a ser muy difícil que yo me pudiera conectar. Todo ese proceso, desde que empiezo con mi cuidado, autocuidado, hasta eso, yo podría que fueron unos 4 o 5 meses de trabajo. Eso no Ujú. sucede de la noche a la mañana. Aquí es una invitación a la gente. Aquí no hay píldoras mágicas, aquí no hay remedios. Hay que volverse. Yo llegué, las personas llegamos a esos puntos límite después de muchos exposición crónica al estrés por mucho tiempo. Sí, Eso no fue por la presentación del fin de semana pasado ni por el pitch que tuve. Esto se va gestando y así mismo hay que desarticular. Y ahí llegó el momento de verdad y era cuando yo ya estaba con la fuerza, yo ya estaba equilibrada, era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? claro, pero esa pregunta no te la puedes hacer ni siquiera cuando no puedes dormir, cuando no estás No. descansada, porque para crear tenemos que estar como en este lugar energéticamente, a nivel como de tranquilidad, paz mental, en un lugar estable, en un lugar, yo lo llamo de alta vibración para poder crear, o si no, nada, creas algo y se tambalea. Claro, y de seguridad, tú te tienes que sentir Claro, seguro porque el esfuerzo que implica tomar la decisión y construir tus próximos años también genera mucho estrés. Entonces, sí, tienes que haber aprendido a sentirte segura y a haber aprendido a gestionar tus emociones para poderte enfrentar ese paso. Entonces, ese paso vino, como te digo, casi 6 meses después de haber iniciado este proceso. sí, Y ahí es cuando empiezo, claro, yo no me veía en otro mundo que no fuera el mundo corporativo, en marketing digital, en publicidad, en marketing, pues es el mundo que yo conocía. claro, te Eh, entiendo y perfectamente. y ahí empieza, gracias a una conversación con una persona a la que quiero y admiro mucho, que empecé un proceso de empezar a explorar el mundo de posibilidades que yo tenía. Porque uno se cierra, ¿no? Uno dice, es que yo solamente puedo trabajar. De hecho, mi primera reacción fue empezar a mandar mi hoja de vida a los Facebooks y a todas las compañías de tecnología de Irlanda, porque yo no me veía sino en ese mundo. Y a través de un proceso de introspección y de autoconocimiento, entendí que ese no era la solución. O sea, el problema nunca fue Google, ¿no me entiendes? El problema no era la compañía de tecnología en sí, era que había una desconexión. Y empecé un proceso de autoconocimiento y empecé a entender, dije, bueno, yo llevo 30 años en el mundo corporativo con una experiencia que he adquirido, check. Yo tengo una experiencia personal de lo que viví y de cómo me recuperé. Y tengo un propósito claro que quiero impactar la vida de las personas, que tienen esas tres cosas en común. Y ahí fue cuando dije, entendí, yo tengo que poner mi experiencia personal, tanto profesional como personal, al servicio de los demás. Al haber visto que esto sucede, pero que se puede prevenir, dije, caramba, esto no lo puedo, yo tengo que trabajar para que nadie más vuelva a pasar por esto. Si yo puedo evitar que una, dos o tres personas o miles de personas pasen por lo que yo lo pasé y puedan gestionar efectivamente sus estresores para no llegar a ese límite, esa es mi misión. Qué Ese es mi lindo, propósito. qué Y lindo. ahí Me fue cuando encantan empecé a estos. trabajar, a decir, claro, ¿ahora qué voy a hacer y cómo lo voy a construir? Pero logré conectar esos tres eventos de mi vida para empezar a resignificar qué quería hacer de ahí para adelante. Me gusta mucho cómo lo describes porque es primero la sanación, luego abrir esos espacios de autoconocimiento, de introspección, que pocas veces tenemos el espacio o no abrimos los espacios proactivamente para profundizar, para decir, un momento, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué es lo que realmente proactivamente quiero hacer versus lo que me presenta el mundo? Me subo al tren y nunca me bajo y nunca me detengo a pensar. Y ese es el tema. Y el tema de propósito también es constantemente ese, simplemente llevo haciendo esto todo este tiempo. ¿Por qué es lo que sucedió? Una cosa llevó a la otra, me ascendieron, me pasaron a esta otra organización, nuestra función, y no me salgo del tren para decir, ¿es que acaso este es el tren que se dirige a la dirección a donde yo quiero ir? ¿Y este es acaso el tren en donde se están subiendo las personas con las que yo quiero compartir mi vida? ¿Y es que este es acaso el tren que está haciendo las estaciones en donde yo quiero también visitar? Y no nos bajamos, pero tú decidiste entonces abrir estos espacios,
el acompañamiento que tuviste y lo que me estás describiendo es Ikigai, que de hecho es una de las Ya. metodologías que más uso cuando soy mentora de propósito y más efectiva, porque además es muy práctico, que es, número uno, mis habilidades, mis fortalezas, que tú hiciste ese inventario, listo. Segundo, ¿cómo quiero servir? ¿Qué es lo que necesita el mundo de mí? Ahí está, tú tenías ese deseo de impacto clarísimo. El tercero es, bueno, ¿cómo que puedo monetizar, no? También cómo puedo tener esa retribución financiera, porque pues tiene que estar presente. Y el cuarto es, ¿qué es lo que amo hacer? Y tú tenías también tu listado. Cuando combinamos todo eso, tenemos ahí en la intersección de esos cuatro elementos un ajá, un momento ajá de luz, de epifanía, en los que decimos, ok, por aquí puede ir. El cómo, mucho más fácil. Y ya, pues uno se adentra de, bueno, entonces ofrezco esto o ofrezco lo otro, pero llegar a ese punto de intersección es increíblemente valioso y por ahí empieza, ese es el norte y luego uno ya encuentra la manera de llegar a él. Entonces, tú decidiste acompañar a personas y a organizaciones a prevenir esos niveles de burnout y de estrés que tú experimentaste para que no, no pudieran pasar por eso de nuevo. Pero dijiste de manera muy, muy humilde si una, dos o tres personas pudieran no pasar por esto gracias a tu intervención o a tu acompañamiento, pues maravilloso, pero sé que desde entonces has acompañado a muchas, muchas personas más. Entonces, basado en esto, te quiero preguntar, regresando a este punto, ¿qué has visto que funciona? ¿Qué estrategias puedo tomar yo como persona, como individuo, como ser humano para navegar o prevenir una situación de estrés crónico que pueda convertirse en burnout? Mira, yo diría que lo primero es tener clara esa conexión entre propósito y entre mis valores. O sea, es tratar de uno vivir una vida coherente. em, y ahí sí creerle mucho digo yo, a la mariposita del estómago o a la presión en el pecho, porque uno no escucha al cuerpo de uno cuando uno está haciendo cosas que no son coherentes. Cuando uno pierde esa coherencia es cuando se empieza a desarrollar todas esas cosas. Entonces, lo primero es ser muy intuitivo en tener claro qué es lo que me motiva a mí, cuál es el impacto que yo quiero tener y si estoy viviendo en concordancia con eso, porque si no, ahí uno tiene que entrar a revisar. Segundo, mucho foco en el autocuidado. A mí me pasa una cosa muy curiosa, es que cuando yo trato estos temas de burnout en las organizaciones como que se mueren del susto eh, porque creen que uno va a culpar a la organización sobre el tema y resulta que todo empieza por el autocuidado. Si yo no gestiono bien mis emociones, si yo no como bien, si yo no duermo, si yo no tengo mecanismos para lidiar con el estrés, para reconocer dónde hay factores de estrés y para gestionarlo, no importa lo que haga la organización, si yo, eso tiene que partir del ser, de uno mismo. Entonces, mucho foco en el tema de autocuidado, de priorizar el autocuidado, de priorizar el ejercicio, de priorizar tipos de ejercicio que te desarrollan resiliencia al estrés, es muy importante. Lo tercero que yo diría es sacar espacio entre la agenda para el tema del servicio social. O sea, realmente este es un conector con el propósito maravilloso, no requiere mucho esfuerzo y los beneficios son totales. Entonces yo le diría a la persona, trate de sacar un espacio porque eso le permite conectar. Cuarto, yo diría proteger los vínculos emocionales y los vínculos sociales. Una de las principales causas de que la gente llegue a ese límite es que se desconecta de su entorno, en especial social y familiar, y pierde, pues, la malla que lo sostiene a uno en estos momentos difíciles. Uno tiene que ser intencional en cómo construye sus relaciones, en cómo les invierte tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el programa que tenemos un taller basado en el libro del Principito, de la lectura del libro Principito, que al final del día es, pues, un planteamiento de cómo maneja uno las relaciones. El mundo corporativo, el mundo laboral, generalmente uno pasa sus relaciones como al tercer cajón y a la tercera prioridad, a la cuarta por allá, porque se enreda uno tanto en lo que tiene que hacer que empieza uno a descuidar su relación con su pareja, la relación con sus padres, su rol como hija, como hermana, como amiga. Entonces, hay que, muy importante, hacer esa parada y protegerse. Y finalmente saber pedir ayuda. O sea, yo creo que uno tiene que dejar un poquito el ego a un lado,
tú lo decías en un podcast y yo lo repito y es, está bien no estar bien, o sea, uno no es la supermujer, la supermaravilla o el superhombre, el Wonder Woman aquí, no, está bien no estar bien, está bien levantar la mano y pedir ayuda. Y eso es desde el ámbito personal. Desde el ámbito profesional, mi foco es muy trabajar con líderes. Líderes, les suelto un dato. Para el 70% de la gente, el líder tiene más incidencia en su salud mental que el propio terapeuta o doctor. Los líderes son los que influyen en cómo nos relacionamos, en cómo se establecen las metas, en cómo las conseguimos, en cómo identificamos las motivaciones de nuestros equipos. Somos los que debemos dar la retroalimentación, somos los que debemos construir esos espacios seguros. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nuestra gente se le va a dificultar muchísimo navegar las complejidades que tenga. Entonces, los que son, aquellas personas que son líderes, sean atentos y sean conscientes del rol que juegan en esa salud mental y traten de construir un entorno donde la gente pueda, si es el caso, levantar la mano y se sienta segura de levantar la mano y pedir ayuda cuando lo necesita. Claro, de hecho te iba a preguntar qué me pasó a mí también como líder y como gerente de equipo. Tenía en algún momento muchísimo estrés sobre mí, pero lo estaba manejando, ¿vale? Como que carga laboral alta, pero manejable. Pero dos personas de mi equipo empezaron a quemarse. Y entonces, claro, una líder empática, yo dije, no, no, pues yo te ayudo, ven, lo manejamos, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Me lo empecé a cargar mucho más a mí, pero entonces no sabía manejarlo porque al final sí necesitaba la ayuda de estas dos personas, pero quería ser empática, ahí había una tensión grande y creo que no lo supe manejar bien. ¿Tú qué le dirías a una persona que sucede mucho, que son como middle managers, tienen un montón de presión desde arriba, tienen un montón de presión hacia abajo, luego quieres ser un líder empático, pero al mismo tiempo no te puedes recargar tú? ¿Cómo se debería manejar esto? A ver, yo diría que el principal, el primer punto, el punto de partida es tener claro que uno no es responsable por la salud del otro. O sea, uno lo que tiene que buscar en todo tipo de relacionamiento es ayudarle a la gente a que se haga cargo de lo que le corresponde, Ujú, porque terminamos asumiendo las cargas de los que no son nuestras y generando un caos mayor. Entonces, lo primero es cómo nosotros marcamos esos límites claros de tal manera que no nos dejamos afectar. Si el líder no está bien, el resto del equipo no va a estar bien. Entonces yo le diría al líder, súper focalícese importante. en estar usted bien, en poder gestionar usted bien sus emociones, en tener sus criterios de autocuidado validados y funcionando muy bien, porque si usted no está bien, el resto de su equipo no va a estar bien. Sí. Segundo, creo que todas las organizaciones tienen protocolos de gestión de este tipo de situaciones cuando se presentan. Lo importante es que uno como líder pueda detectarlas a tiempo para poder levantar la mano y articular el protocolo que tenga la organización. Todas las organizaciones tienen áreas de recursos humanos, todas las organizaciones tienen soporte de psicología para sus empleados. Todo este tema es muy importante. No lo traten de hacer solos, levanten la mano y también pidan ayuda a los Ujú. expertos. Si uno ya tiene personas que no empieza a ver con depresiones, con temas clínicos, no es labor del líder o el manager hacerse cargo, no está capacitado y no es su rol dentro de la organización. Claro. ¿Qué sí es responsabilidad de uno? Garantizar esos espacios psicológicamente seguros para que la gente pueda ser y pueda manifestar la dificultad que se esté gestionando para que se pueda gestionar oportunamente. Entonces yo diría que es un trabajo conjunto de saber poner límites, saber cuál es el rol que uno juega, estar muy atento y crear las condiciones para que se puedan activar los protocolos que se tengan que activar en los momentos que se presenten las dificultades. Para aquellas personas que no conozcan el término seguridad psicológica, ¿nos lo podrías definir, por favor? Seguridad psicológica es una condición de relacionamiento en la cual las personas pueden ser sin temor a tener ningún tipo de represalias. ¿Qué quiere decir? Son espacios donde yo puedo levantar la mano y poner mi posición sin temor a ser recriminado o rechazado o que tenga consecuencias, no sé, que no me tengan en cuenta para el proyecto. Esa seguridad psicológica es la capacidad que tengo yo de ser sin temor a tener repercusiones que atenten contra mi integridad como profesional o como personal. Claro, Eso, para poder levantar la mano y decir,
oigan, no estoy bien, me está sucediendo esto, oigan, necesito ayuda. Un requisito es tener seguridad psicológica, porque Sí. cuando estamos trabajando en ámbitos en los que tenemos que poner la máscara de super mujer, super hombre, super humano, y se nos dificulta el simple hecho de decir necesito ayuda, ahí hay algo, y hay algo cultural de todo el grupo. Ahora, eso se construye, digamos que la seguridad psicológica no es digo, ok, cada uno haga, diga lo que quiera, yo lo voy a apoyar, no. ¿Cómo se construye seguridad psicológica? Por ejemplo, teniendo claras las expectativas, qué se espera de mí, cómo voy a lograr yo mis objetivos, cómo me dan la retroalimentación, o sea, la retroalimentación, la forma y la calidad de cómo yo doy retroalimentación es fundamental para construir esa seguridad psicológica. Claro. Estoy exponiendo a la persona o no cuando le estoy dando la retroalimentación. Una persona que no tiene retroalimentación está expuesta psicológicamente porque no sabe en qué terreno está jugando. El establecer muy bien el campo de juego, los límites, qué está bien, qué está mal, qué se espera de mí y cuidar mucho lo que pasa en las interacciones, ¿no? Por ejemplo, evitar comportamientos bullies de crítica o de cizaña o de que la persona se sienta agredida personalmente. Por ejemplo, los temas de retroalimentación, cuando uno hace retroalimentación, hay que focalizarse en el problema y no en la persona. O sea, no la que... Ujú. eh, ese tipo de detalles de cómo se da un feedback efectivo es fundamental para poder tener confianza. La confianza no es que seamos amigos, no, uno puede sentir confianza de gente que no es amiga de uno, pero uno no, de la otra manera no funciona, ¿vale? Entonces aquí la invitación es cómo yo como líder puedo hacer que la gente se sienta tranquila de saber qué se espera de ella, que se sepa cómo voy yo en el proceso, cómo va esa persona en el proceso y que tenga la claridad y que en el momento de levantar la mano hay un interés genuino y auténtico de apoyar el proceso con los protocolos que la organización haya definido. Claro que sí, claro que sí. Además, no solo cuando hablas y lo describes, es natural que se sienta bien, que queramos estar trabajando en ámbitos seguros, de confianza, donde yo pueda ser yo 100%, pero no solo eso, hay muchísimos estudios que validan la importancia de la seguridad psicológica. Cuando tú y yo estábamos en Google salió este estudio que se hizo con miles de personas, de colaboradores dentro de Google, Proyecto Aristóteles, y ya se publicó todo ese estudio. Si a alguien les llama la atención, escríbame un mensajito y se lo mandamos, que es fascinante. Y bueno, libros enteros que se han escrito sobre investigación organizacional basada en este tema tan importante. Laura, cuando hablas, se te nota la pasión por estos temas, se te nota la trayectoria, se te nota el interés, se nota que podrías hablar sobre este tema por horas y horas y horas. Y ahí yo digo, bueno, eso es una señal de propósito hoy en día, con lo que estás viviendo. ¿Cómo defines tú tu propósito personal y cómo se siente vivir en propósito? Yo creo que mi propósito personal no ha cambiado, es el mismo que inicié hace 4 años, que tiene que decir es cómo puedo yo contribuir a construir entornos laborales más equilibrados donde podamos lograr los objetivos, pero cuidando a las personas. Para mí ese es el propósito y qué puedo hacer yo desde mi realidad para poderlo hacer. Y la segunda pregunta que me hacías era, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente vivir en propósito que a ti se te nota que lo estás hay haciendo? una plenitud, yo me siento, Mm, como decimos plenamente, me siento plena, me siento coherente conmigo misma, siento como que se me quitó el afán del hacer y estoy profundizando más en el ser, en qué puedo aportar yo y me trae una tranquilidad y una paz increíble. Que eso no quiere decir que en el ejercicio diario de esta práctica no tenga uno afanes y no tenga carreras y no tenga preocupaciones, eso es muy distinto, pero yo me siento plena y me siento coherente con lo que hace 4 o 5 años decidí que iba a ser mi nuevo norte y lo sigo creyendo y lo sigo construyendo día a día. qué hermoso. ¿Qué le dirías a alguien que está en momento de transición laboral, explorando, cuestionándose sobre si tomar un rumbo diferente, reinventarse, continuar? Tengo un programa que se llama Renuncio, me recomprometo o me reinvento, porque son las tres Correcto. opciones que tenemos y que generan tanta incertidumbre, tantas preguntas, tantas preocupaciones.
¿Qué le dirías tú a esa persona en medio de esa disyuntiva? Pues yo le diría, lo primero es que eche un paso para atrás y piense cuál es el tipo de impacto que quiere tener en la vida de las personas o de su entorno, y haga su listico de valores, a ver si está conectado o no, si hay gaps o no. El segundo que le diría es que crea la intuición, es decir, esas sensaciones físicas que uno siente cuando se enfrenta a tipo de situaciones dicen mucho de uno. Si te sientes incómoda, si te sigue generando ruido en la cabeza, seguramente el tema no es por ahí. Y el tercero, no te cierres a que solamente hay una posibilidad. Haz el ejercicio siempre de explorar el mundo de posibilidades. Y el primer mundo de posibilidades es qué es uno sin lo que ha venido haciendo hasta el momento, qué es uno sin la marca, qué fui yo sin Google. Y es volver a no lo que yo represento o el rol que yo juego, sino lo que yo quiero ser. Y siempre saber que siempre hay un mundo de posibilidades. Y una vez que uno tiene claro ese mundo de posibilidades, uno empieza naturalmente, yo no sé si es que el mundo se alinea, yo no soy como muy metafísica ni muy, yo soy muy racional, yo Pero soy aquí en supremamente plenamente racional. puedes adentrarte en esos temas que está perfecto. Sí, yo soy muy racional, muy, Sí. pero yo sí te puedo decir una cosa, una vez que yo decreté mi propósito y que empecé a Ujú. trabajar y me certifiqué, obviamente no tiene que ser la tarea, ¿no? O sea, yo no me Claro, volví experta en esto, yo me tuve que sentar a estudiar, me tuve que certificar como health coach, me tuve que certificar como burnout coach, o sea, esto no sucede, esto no es gratuito, eso hay que ponerle un plan y hay que ejecutarlo, pero claro. una vez que uno pone la rueda a caminar en ese propósito, se empiezan a abrir las posibilidades. Entonces, crean en ese proceso. Una vez que uno tiene esa conexión, como que la vida, y tiene esa conexión y tiene un plan de acción, obviamente, que ejecutar, las cosas empiezan a dar y empieza a conocer gente maravillosa. Por ejemplo, Caro y yo trabajamos muchos años en la misma organización y nos venimos a conectar en este momento de la vida. Ahora, sí, Esto no es coincidencia, esto no es coincidencia, esto es fruto y resultado de haber sido consistentes con ese propósito que nos propusimos. Entonces, ánimo, para adelante. me encanta. Yo la manera en la que lo visualizo es que cuando tienes ya esa claridad y ese norte, das un pasito y es como si el universo te empujara por detrás, ¡pum! Te adelanto 200 pasos y cosas sorprendentes empiezan a suceder y las personas correctas aparecen. Y es como si estuvieras conduciendo con luces verdes todo el tiempo, luces verdes, que vas avanzando, avanzando, avanzando. Y ahí es donde dices, por aquí es, este es el camino. Se siente en paz, se siente en plenitud. No deja de haber preguntas porque esto es un camino constante, un camino de evolución, un camino dinámico y cambiante, pero se siente bien y esa es la señal que toca seguir. Así que, bueno, muchísimas gracias, Laura. Nos diste una clase además espectacular de cómo identificar burnout y estrés que se puede hacer como persona, como una persona que esté atravesando esta situación, como líder dentro de las organizaciones. Nos compartiste tu historia personal que inspira muchísimo y nos diste todas estas ideas sobre lo que podemos hacer en medio de una disyuntiva como esta. Así que gracias por inspirarnos, gracias por tu tiempo, por tu espacio y por tu propósito, porque realmente necesitamos manejar mejor estos niveles de estrés tan altos que estamos experimentando, especialmente dentro del mundo laboral. Así que gracias, la mejor de las No, suertes. gracias, Caro, qué regalo de la vida, como te dije al principio. Y bueno, que sea esta la primera de muchas conversaciones a tener en el futuro. Eso espero, eso espero. Y finalmente, por supuesto, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo te encuentran? Bueno, me encuentran como en LinkedIn como resetnow.co, como resetnow, o también en mi página que es resetnow.co, ahí me pueden encontrar, o lauracamacho@resetnow.co es mi correo, entonces los espero para continuar este tipo de conversaciones. Mil gracias, Caro. Gracias a ti, la mejor de las suertes y hasta muy pronto. Hasta luego, cuídate mucho.